Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, profe. Bueno, vamos a hacer una clase de repaso. Buen día, Dante. Buen día, María. Buen día, Ismael. Vamos a hacer una clase de repaso y más que nada vamos a ir haciendo un recorrido por distintos artículos periodísticos de la actualidad económica para tratar de hacer un análisis en conjunto y que ustedes participen también, así van practicando. Primero que nada, estuve subiendo material al aula virtual y pude subir los PowerPoint, pude subir el teórico. Lo que se me complicó mucho es para subir la clase grabada porque, bueno, no sé por qué no podía subir el link de manera directa como lo venía haciendo. Tuve un problema con el Drive, lo tenía lleno, bueno, estuve renegando como una hora, pero lo que hice es subir las 3 clases que me faltan en el aula virtual, en el aula virtual que yo les pasé a dirección la clase pasada del 4T1, está en el muro directamente, para que ustedes la tengan ahí y puedan verla, la clase grabada. Se las paso de vuelta para que lo tengan y lo puedan agendar todos y lo pueden pasar en el grupo. Entren ahí está todo el material, pero están las clases grabadas en el muro, las 5, las 6 y las 7, para que ustedes la puedan ver, porque no la puedo, digamos, no la podía subir como la venía subiendo, no sé bien por qué, pero estuve una hora y no la puedo levantar. Les voy a subir esa clase, la clase del 4T1, donde ahí están los artículos que vamos a trabajar hoy y vamos a trabajar algunos otros más, porque la verdad que, bueno, tenemos artículos todo el tiempo, pero apúntense a esta clase, copiar, ahí lo voy a poner en el chat. Y en esta clase, en el muro principal que le estoy poniendo en el chat, tienen las clases grabadas para verlas directamente. Ahí le bajé las últimas 3 clases. No las pude subir al aula virtual por un problema técnico, porque, bueno, se me queda el Drive, se me queda pensando y cuando quiero hacer anidarla y hacer el link, me lo tomaba mal. Apúntense a esa clase y en esa clase, en el muro, recién publiqué las 3 clases grabadas, lo tienen ahí. Entonces ahí tienen para sacar las clases grabadas que faltan y el resto sí está en el aula virtual. ¿Sí? Profe, sí. Hay la clase 4 que está ahí en la V, que es Sí. de sector externo, creo que pide permiso para poder verla. Pide permiso. A ver, ¿el resto le pasa lo mismo? Sí, profe. Permiso, ¿y qué significa que pide? Acá tengo la V abierta. No, creo que es como que el link lo configuró cuando comparte el link para que solo lo pueda ver gente que usted le da permiso. Entonces le llega una notificación al mail y tiene que aceptar uno por uno. Bien, clase 4. Lo que voy a hacer ya mismo, la voy a subir en este mismo muro del 4T1, así lo hacemos, miren, en este instante la subo aparte. Pongo clase 4, ya la estoy subiendo todos pudieron ingresar al 4T1 con la clave esa, clase 4, sector externo. Sector externo. Ahí lo hago ya, lo subo, clase 4, sector externo. Voy a buscar un segundito que lo dejo ya listo. Esa clase era ¿qué fecha fue? Septiembre, a ver, ¿alguien tiene el día de la...? A ver si no El lo 10 de busco. septiembre creo que era. 10 de septiembre, acá está, sector externo. Ahí la estoy subiendo. En 2 segundos va a estar, lo publiqué en el muro directamente, o sea, en el muro van a tener en una publicación
Entonces, esta es la clase número 4, entonces la puse mal. Entonces era 5, 6, 7. A ver, ahí lo estoy publicando. La verdad que no uso la V y bueno, se ve que y tampoco con el Drive estoy tan ducho. Siempre usé Classroom y me resulta más simple. Un segundito, ahí terminé. Ahí se está subiendo la clase sector con X puse, no sé por qué sex. Bueno, ya está. Un segundo que se termine de subir. Le pongo un título. Bueno, ahí mientras se termine de subir, ahí está. Listo, le pongo clase 4, sector externo. Externo. Listo, publicar. Entonces en el muro tienen clase 4 y clase 5, 6, 7. Lo pueden ver directamente en el muro para que lo levanten y ahí tienen la grabación. Bien. ¿Alguna otra cosa más les está faltando? El material teórico sí lo publiqué de todas las clases esta mañana y los PowerPoint lo publiqué esta mañana. Bueno, ahora la idea era hacer un recorrido por los distintos artículos periodísticos para hacer un análisis. Vamos a leerlo. ¿Alguien pudo leerlo de antemano, lo que le había planteado la clase pasada que estaba en esta clase de Classroom también? Bueno, si quieren voy pegando los links en el Messenger para que ustedes lo tengan acá en el chat de Zoom. Yo les voy pegando los links y vamos trabajando. Bueno, primero vamos a trabajar con el artículo de... este lo subí recién. Bueno. Este artículo me parece muy interesante. A ver. No, alerta. Sí. Bueno, vamos a arrancar con este artículo que me parece muy interesante. Lo copio, para los que no ingresaron, lo voy pegando acá. Bueno, voy a compartir la pantalla yo para que vayamos viéndolo, pero tengo abierto, ¿no? A ver, ¿por qué no me lo toma? Bueno. Bueno, ¿qué habíamos dicho? ¿Este artículo lo pudo leer alguien o no? Lo voy a grabar en la clase para que los que no Creo que puedan. lo vimos de pasada en una clase, profe, que el banco salía a vender los dólares de la reserva para mantener el cambio, el cambio de la moneda. Bien, en realidad, bueno, sí, ¿qué es lo que plantea el artículo básicamente? En verdad es un artículo que tiene 2 meses y unos estudiosos, o sea, unos economistas del IERAL, plantean que el Banco Central tendría que salir a vender 3.500 millones de dólares para controlar la inflación, ¿sí? ¿Y qué es lo que están diciendo un poco? ¿O qué dicen en el cuerpo de la noticia? ¿Cómo plantean? ¿O qué pasó en la economía y cómo lo podemos fundamentar con las teorías económicas y con lo que estudiamos y con lo que fuimos viendo en clase? ¿Qué pasó acá, básicamente? ¿Qué pasa cuando el Banco Central vende dólares? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Banco Central? Aumentando la oferta de las divisas. Bien. Equilibrando el tipo de cambio. Bueno, en realidad ahí vamos a tener que analizarlo de acuerdo a los sectores económicos, ¿sí? Si vamos a hablar del sector externo y específicamente el tipo de cambio, bueno,
Si el Banco Central vende dólares, bueno, está ofreciendo divisas, ¿sí? Está ofreciendo divisas, ¿sí? Si está ofreciendo divisas, ¿qué es lo que pasaría si estamos en un mercado libre o en una... podemos hablar entre una flotación sucia y un mercado libre? ¿Qué es lo que estaría pasando? El precio de esas divisas baja. Tendría que bajar en el sentido de que si aumenta la oferta y la demanda se mantiene constante, la oferta se desplaza hacia abajo y hacia la derecha y tendería a bajar. Eso sería un análisis con lo que vimos nosotros en la teoría y la práctica. Pero hoy por hoy, ¿cómo se está manejando el mercado cambiario en la Argentina de acuerdo a cómo lo tiene estructurado el Banco Central ahora? ¿Qué es lo que hablamos en clase? Y le está poniendo un techo, capaz que no es muy explícito, pero siempre busca que esté más o menos en la banda. Claro, que Muy el banco bien. en sí interviene en el mercado, no lo deja libre. Exactamente. El banco está interviniendo, ¿sí? Y lo que habíamos dicho es que tampoco sería una flotación sucia porque en el último año nunca vi que bajó el dólar, ni 25 centavos. Siempre se mantiene 104, se mantiene una semana, después 104,25, lo van haciendo como unas micro devaluaciones absolutamente planificadas. ¿Qué significa? Que el banco es el que está manejando a través de la oferta y la demanda, está interviniendo en el mercado para que no suba mucho, pero tampoco baje. Con lo cual, si hay mayor oferta que demanda, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Sale a comprar. Compra dólares. Muy bien, si hay mayor oferta que demanda, compra. ¿Y esos dólares hacia dónde van? Ahora, A la reserva del Banco Central. muy bien, a la reserva del Banco Central. Bueno, entonces estamos entendiendo cómo funciona. Entonces ahora, ¿qué sucede? El Banco Central regula el tipo de cambio, lo tiene regulado, y obviamente lo tiene regulado por muchos lados, no solamente acá, sino lo tiene regulado en el sentido que los particulares no pueden comprar dólares, pueden comprar solamente 200, también lo tiene regulado con otros mercados paralelos. O sea, en realidad ahora han encorsetado el dólar porque no hay tantas reservas para bancar una, digamos, no tienen tanto, en el caso de que la demanda sea mayor que la oferta, no hay tanto margen como para combatir. Por eso tomaron las medidas de la semana pasada, que fue otra medida más, que es más técnica y afecta a los importadores, que ahora cada vez van a poder importar menos. Bueno, entonces, lo que dice este artículo es, por un lado, dicen estos economistas que si el Banco Central vendiera 3.500 millones de dólares de la reserva, obviamente que estos dólares de la reserva no van a, digamos, a un tipo de cambio controlado, no es que esos dólares van a ir al mercado cambiario y van a hacer bajar el tipo de cambio. ¿Se entiende eso o no? Porque tenemos el mercado cambiario. Si el Banco Central sale a vender todos esos dólares, ¿sí? Sale a vender todos esos dólares, podría, en un tipo de cambio libre, podría o tendría que hacer que baje el precio. Pero como el tipo de cambio no es libre, sino que está controlado, esos dólares que va a vender no van a ir a bajar el precio, sino que lo que van a hacer van a ir a absorber ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dice acá? Saca pesos. Digamos. Saca pesos de circulación, entonces toda esa plata que está imprimiendo el Estado no afecta a la suba de precios, o sea, esa plata la gente no la usa para comprar más cosas, ¿puede ser? Sí, exactamente. En definitiva están neutralizando la otra emisión que hizo el Estado, porque en definitiva el sector, digamos, que hizo el Banco Central, porque si el sector gobierno le pide pesos al central por un aumento del gasto, lo que está pasando ahora, ahí hay una expansión monetaria. Pero por otro lado, como vimos nosotros los cuadritos ayer, si el Banco Central sale a vender dólares y a hacer el efecto contrario a la expansión por el aumento del gasto, lo neutraliza. Y cuando lo neutraliza, termina haciendo que haya menos pesos en la calle o que esté estabilizada la cantidad de pesos que hay en la calle, con lo cual, según estos economistas, la inflación se tendría que controlar.
¿Y esto con qué teoría inflacionaria que vimos en la clase pasada se fundamentaría? Una teoría monetarista. Con una teoría monetarista, ¿sí? ¿Por qué? Porque los monetaristas plantean que la moneda, el peso, se utiliza para hacer transacciones exclusivamente, no como depósito de valor, y si vos le quitas ese peso al mercado, porque pusiste dólares, ¿sí? O sea, digamos, vendiste dólares, entonces esa menor cantidad de pesos va a hacer que la inflación tienda a disminuir. Bueno, eso es lo que dicen los monetaristas, ¿sí? Entonces, acá lo que se plantea en este artículo es que si lo analizamos desde el punto de vista del sector financiero, vamos a decir que se produjo una contracción monetaria. Se produjo una contracción monetaria, ¿por qué? Por la venta de reservas, de dólares. Y habíamos dicho que el Banco Central tenía distintas herramientas para poder hacer esta expansión o contracción. Y una era la venta de divisas. ¿Y cuáles eran las otras herramientas que vimos en la clase pasada? ¿Cómo, profe? No tenía pregunta. A ver, el Banco Central tiene distintas herramientas para poder controlar la oferta monetaria y la base monetaria, o sea, la cantidad de medios de pago o de moneda que hay en una economía. Tiene distintas herramientas. Una de las herramientas es vender divisas, porque si vende divisas, lo que va a hacer es vende o compra divisas, ¿sí? O comprar divisas. Entonces, lo que va a hacer es va a reducir, en este caso, lo que se reduce es la base monetaria, es la emisión de moneda, que es la base monetaria, ¿sí? Es la base monetaria. Pero El el Banco encaje de los Central, bancos es la otra forma. el encaje es otra forma y esa va a repercutir en la oferta monetaria, en todos los medios de pago. Recuerden que la base monetaria era una visión más restringida, que es el efectivo y las reservas, y la oferta monetaria son el efectivo más todos los medios de pago, que hay más todos los depósitos que hay en una economía, ¿sí? Entonces, siempre la base monetaria era la emisión primaria. En cambio, esta compra y venta de dólares afecta a esta emisión primaria porque rescata esos pesos en efectivo. Y el encaje, como decía recién Santiago, va a afectar a la oferta monetaria. Luego, y acá el Dante nos responde que una tercera herramienta es la compra, las operaciones de mercado abierto con los títulos públicos, que son estas licitaciones que plantea Dante. Esa es la herramienta más utilizada. Hoy el Banco Central lo que termina haciendo es absorbiendo liquidez, generalmente absorbe liquidez por esta herramienta porque como ya se produjo una expansión por otro lado, que hoy se está dando por el sector público, entonces para poder hacer el efecto contrario a la expansión que ya realizó, lo que hace es sale a hacer operaciones de mercado abierto o ofrecer títulos públicos para poder rescatar esos pesos que están esos pesos excedentes que están en la economía. Y eso también afecta a la monetaria, ¿sí? La liquidez que deben tener los bancos. Bueno, la liquidez que deben tener los bancos son las reservas, que dice Ignacio. Bueno, y después había otra cuarta herramienta que son los redescuentos y las operaciones de pase, y eso se maneja más que nada dentro del sector financiero, que a través de otorgar préstamos expande y a través de la devolución de los préstamos contrae. Pero eso no lo vemos tanto porque no nos parece, no es la más utilizada. Pero con estas cuatro herramientas, ¿qué es lo que logra hacer el Banco Central? ¿Cuál es la intención o el objetivo? Intervenir en la economía, básicamente. Sí, digamos, regir o armar los lineamientos
Perdón, ¿me están escuchando ahí? Se me cortó la luz en mi casa. Me pasó lo que no me pasó nunca. Está muteado, profe. ¿Ahí me escuchan ahora? Sí, profe, ahora sí. Bien, bueno, me conecté con el celular, así que estoy sin luz en mi casa. Voy a tratar de avanzar rápido porque tampoco tengo tanta batería en el celular. Bueno, entonces estábamos analizando... bueno, no sé por qué me pone esto. Ok. Bueno, vamos a seguir con el artículo. Bueno, entonces habíamos dicho que había 4 herramientas con respecto a la política monetaria. Y bueno, el Banco Central tiene 2 roles fundamentales que le vimos en la clase pasada. ¿Y cuáles eran esos 2 roles? Controlar los bancos y controlar, digamos, y actuar, digamos, no sé cómo sería en la política cambiaria. Bueno, tiene la política monetaria y la política cambiaria. Y dentro de la política cambiaria es controlar el tipo de cambio, que en este caso lo estaría haciendo con un tipo de cambio es muy controlado porque hace microdevaluaciones programadas para dar cierta previsibilidad con el tipo de cambio oficial, por lo menos. Y luego la política monetaria, en definitiva, tiene que dar liquidez y tiene que regular todo el sistema financiero. Y dentro de esta cuestión de dar liquidez, va a tener que controlar el sistema financiero, controlar que el banco tenga esas 3 características que vimos en la clase pasada: solvencia y liquidez. Entonces, y tiene que controlar que el mercado, digamos, que este mercado, digamos, del dinero, del sistema financiero, fluya y que no falte liquidez en ninguno de los extremos, en ningún punto del sistema. Por eso dijimos que el sistema financiero sería como el sistema circulatorio en el cuerpo humano, y vamos a hablar de que el corazón podría ser el Banco Central, que es el que regula todo. Eso un poco trabajamos. Entonces, bueno, este artículo habla de que se va a producir una contracción monetaria, y esa contracción monetaria, en definitiva, plantean estos economistas, reduciría la inflación del año que viene. ¿Por qué? Porque habría menos moneda o menos base monetaria en la economía, y según ellos eso va a ser un efecto digamos, de control con respecto a la inflación. Obviamente que estamos hablando de una teoría monetarista, ¿sí? Bueno, y luego, esa es la estructura del artículo, y después en alguna parte dicen también que van a tener que, dice, una fracción de la emisión de pesos que habrá que efectuar el central de aquí a fin de año, que están haciendo en el sector público, quedar en la calle, concurrente con una inflación en el orden del 3% acumulativo. Y después también habla de estos 4.300 millones de dólares que ya entraron, que son estos DEG del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que son estos 4.300 millones de dólares que en definitiva llegaron al banco para engrosar las reservas, y sirve para dar cierta previsibilidad en el sistema financiero? Bueno, en definitiva, y lo podemos relacionar en el sistema financiero y luego, con respecto a las teorías inflacionarias, vamos a decir que a través de la teoría monetarista esto va a permitir que se pueda llegar a reducir la inflación. O sea que podemos relacionar inflación con el sector financiero en este artículo, ¿sí? Pero ¿qué le va a suceder al sector externo si nosotros salimos a vender estas divisas? ¿Qué le puede llegar a pasar al sector externo? Vamos a analizar un tercer sector de la economía. ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar? Y si el precio del dólar baja, digamos, capaz que al sector externo no le conviene tanto exportar. Bueno, en el caso de que sea el libre cambio, ¿sí? Puede suceder que disminuya
cambio. Y eso va a hacer que digamos, se fomente más a las importaciones que a las exportaciones, con un tipo de cambio bajo, como lo decía recién Santiago. Pero vamos a suponer que estamos en un tipo de cambio controlado, porque ustedes también cuando hagan los análisis, lo que yo quiero es que ustedes también planteen supuestos. Pueden plantear un supuesto. Y si estamos en un tipo de cambio controlado, ¿qué va a pasar con esto de que bajen las reservas 3.500 millones de dólares? ¿Qué es lo que le termina pasando? Nosotros, las reservas, ¿para qué sirven en el sector externo, en definitiva? ¿Para qué sirven las reservas internacionales? Nosotros, ¿cómo podemos equilibrar? ¿Qué pasa con la Para la balanza balanza de de pagos? pagos, para equilibrar la balanza de pagos Sí. la necesitamos. Si tenemos pérdidas, se absorben, una puede ser por las reservas y la otra era pidiendo préstamos, pero bueno, por las reservas. Muy bien, muy bien. Más que pérdidas, decimos nosotros que si tenemos un déficit, para decirlo, digamos, bien, pero está muy bien lo que aporta nuestro compañero, dice, en el caso de que tengamos déficit, porque tenemos una cuenta corriente deficitaria, ¿sí? En este caso no, pero habíamos hablado de que tenemos la cuenta corriente, tenemos la cuenta capital, que son las cuentas más importantes. Cuenta corriente, cuenta capital y, eh, y la cuenta financiera. Si nosotros tenemos un déficit global de la balanza de pagos, nosotros tenemos dos formas de financiarlo: pidiendo plata afuera o con las reservas del Banco Central. ¿Qué sucede ahora? ¿Nosotros podemos pedir plata afuera hoy en la situación que estamos o no? No, En realidad sí, Recuerden, porque no estamos en cesación de pagos, pero, o sea, los intereses serían muy altos por el riesgo país, ¿no? muy bien. En realidad, técnicamente sí podríamos, pero la tasa a la cual nos prestan es altísima por el riesgo país. Eso sería digamos, es correcto. O sea, hoy tenemos un riesgo país de 1.500 puntos, 1.600 puntos, entonces estamos hablando de esa es la sobretasa que pagaremos por pedir préstamos afuera. Con lo cual, es casi inviable o impagable, ¿sí? Con lo cual, lo único que nosotros tenemos para poder solventar un posible déficit en la balanza de pagos es a través de las reservas internacionales. Si yo salgo y vendo 3.500 millones de dólares de las reservas internacionales, le estoy quitando posibilidad de financiamiento en la balanza de pagos, ¿sí? Con lo cual, con esto lo que les quiero mostrar es cómo, miren, con un artículo pudimos hablar de tres sectores económicos, o tres temas, o tres tópicos macroeconómicos. Uno fue el sector externo, otro fue el sector financiero y el otro fue la inflación o las teorías de la inflación. Y eso es un poco lo que yo quiero que ustedes hagan y vamos a practicar un poco, vamos a seguir practicando, ¿sí? Entonces, este artículo lo encaramos por, seguramente pueda haber alguna otra tópico más, pero eso serían, creo, desde mi punto de vista, lo más importante. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, voy a abrir otro artículo. A ver. Vamos a abrir este. Cóctel preocupa. Obviamente, acá yo trato de poner uno de distintas editoriales porque pongo uno más bien info y profesional, que pueden ser más de una ala, y el otro es del ámbito financiero, que tiene otro análisis, ¿sí? Pero bueno, es como para que tengamos distintas visiones. Dice este artículo, dice: cóctel preocupante, se dispara la avidez por el dólar por efecto de elecciones y expectativas de devaluación. Bueno, ¿alguien puede leer este artículo o no? No, perdón, profe, no tenía idea de dónde estaban subidos, así que no leí ninguno. Ahí, se lo voy a subir ahora perdón, ahí se lo voy a subir. Se lo voy a subir ya. Lo voy a ir subiendo en este orden. Copiar. Del WhatsApp.
Bien. Bueno, este es el artículo que le estoy subiendo ahora. En definitiva, bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando en el mes de septiembre antes de las elecciones? La gente tenía miedo por el resultado porque mucha gente iba al dólar, digamos. Bueno, exactamente. Lo que pasa, como en este país, y como lo hablamos un poco en la clase de sector financiero, muchas veces, digamos, hay una teoría y la moneda tiene que cumplir ciertos roles, pero hay algunas funciones que la moneda argentina en algunas situaciones o coyunturales económicas no la termina de cumplir, como por ejemplo que funcione como depósito de valor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La gente no ahorra en pesos o le tiene confianza al peso, y generalmente cuando hay un proceso electoral se recurre a distintas herramientas para poder dolarizarse, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, todos los datos referentes al mercado cambiario dan cuenta del impulso dolarizador que hará el gobierno a partir de menores ingresos de soja dólares. ¿Qué es lo que pasó con el sector externo a lo largo del año? Hasta agosto ingresaron muchas divisas, ¿sí? De acuerdo a la liquidación de la cosecha gruesa, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a nuestra cuenta corriente en esa época, desde febrero hasta agosto? ¿Fue superavitaria o deficitaria la cuenta corriente? Superavitaria. Superavitaria. Fue superavitaria. ¿Y cómo estaba compuesta la cuenta corriente? ¿Se acuerdan o no? Los conceptos más importantes. ¿Cuál es el concepto más importante de la cuenta corriente? ¿La balanza comercial? La balanza comercial. Muy bien. La balanza comercial es la cuenta más importante. La balanza comercial tenemos las importaciones y las exportaciones de bienes. Por ejemplo, la soja. Esa es la cuenta más significativa. Y luego tenemos la balanza de servicios. ¿Se acuerdan o no? Que no era tan importante como la balanza comercial, digamos. Que no era tan importante y más no es tan importante. Normalmente en nuestro caso suele ser deficitaria, ¿sí? Porque ahí tenemos y ahora con el tema de la pandemia el turismo está muy acotado. Bueno, en definitiva. ¿Entraría, profe, el transporte que se usó para el tema de las dosis de las vacunas? Que Sí, el transporte, de hecho. mandaron aviones y qué sé yo. Y también deben estar ahí las compras de vacunas, pero sí, estamos hablando de algunos vuelos. O sea, vos imagínate que eso no te ha comparado a tener, no sé, 200.000 turistas en el exterior o 300.000 turistas en el exterior, 20 vuelos no es significativo, ¿se entiende? O sea, nosotros te hago una comparación. O sea, también hemos tenido que remitir dólares por la compra de vacunas, seguramente, y eso también te afecta. No sé si fue tan significativo el cambio. Vos imagínate que por la cosecha gruesa estamos hablando de, creo que entran al país, eran 50 millones de toneladas, y creo que estamos hablando de 15, 20 mil millones de dólares, mucha plata, ¿sí? O sea, comparado a algunos vuelos. Yo creo que en vacunas no sé cuánto se gastó, pero no se compara. Y lo que sucedió también es que el precio de los commodities acompañaron, o sea, había buenos precios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el periodo preelectoral hasta agosto tuvimos un superávit comercial, ¿sí? Había un superávit de la famosa cuenta corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la balanza comercial, que es la más importante, fue superavitaria. Y eso le dio cierto respaldo a la economía. Y ese superávit, ¿cómo lo canalizó el gobierno? ¿Qué es lo que hizo en esos meses? Y al no tener que usar las divisas para meter en la balanza comercial, digamos, para respaldar, pudo con esas divisas mantener relativamente el precio del dólar relativamente fijo. En realidad,
y ahí vamos a hacer otro análisis más que es interesante. En realidad, ¿qué es lo que sucedió? Como tenía un tipo de cambio no libre, sino que tenía micro devaluaciones, ese exceso de dólares, ¿cómo los canalizó? Porque había, digamos, la oferta era más grande que la demanda, ¿sí? Porque las exportaciones eran más grandes que la importación. Entonces, ese exceso de oferta, si vos tenés clavado el tipo de cambio o tenés microdevaluaciones, ¿qué es lo que terminó haciendo? Lo que dijiste vos hace un ratito en el artículo anterior. ¿Qué es lo que pudo hacer el Banco Central? ¿Salir a qué? Aumentar las Para reservas. comprar divisas. A comprar divisas, exactamente. Salió a comprar divisas y aumentó las reservas. Y de hecho, las aumentó porque aumentó como 3.000 millones de dólares en esos meses, ¿sí? Aumentó bastante. Fue comprando digamos, el Banco Central era comprador. ¿Por qué? Porque digamos, el banco un precio a 102, iba haciendo microevaluaciones y este exceso de oferta por las buenas exportaciones que teníamos, ese ingreso de divisas lo terminaba acaparando para poder engrosar las reservas. Pero eso duró hasta agosto. Y acá lo que dice este artículo es que, bueno, ya en agosto se terminó este ciclo, dice, el fenómeno no es para todos los meses, dice, acá dice que en las elecciones se da una dinámica de dolarizadora de manera exacerbante en la Argentina. Todos los datos referentes al mercado cambiario dan cuenta del impulso dolarizador que queda en evidencia cuando se repasan los números de las últimas semanas. Esto pasó en agosto, dice. Dice, en primer lugar, ¿qué pasó? El dólar ahorro empezó a aumentar. La gente no estaba comprando los 200 dólares y los empezó a comprar, los empezó a demandar, ¿sí? El mes pasado se vendieron 125 millones en home banking y ahora pasaron a venderse 125 millones, ¿de acuerdo? Si más de 600.000 personas hicieron uso de los 200 dólares. Aunque parezca un monto pequeño en relación a los 800 millones que llegaron a venderse en agosto del año pasado, se trató del mayor volumen desde que se puso el super cepo. En definitiva, aumentaron las distintas demandas de divisa, ¿sí? Y lo que dice acá básicamente es que la liquidación de exportaciones... Sí. Cuando ponen así un cepo, un límite a la cantidad de divisas que nosotros podemos comprar oficialmente, eso no, por otro lado, no baja la credibilidad en la moneda y aumenta la demanda de divisas en un mercado paralelo. Y claro, seguro, es así. O sea, en definitiva es así, y eso da cuenta de la diferencia, independientemente de que hoy el valor del dólar oficial es 104, los 200 dólares, creo que el dólar ahorro se llama, está en 172, por ahí, o 173. Pero sí, digamos, y a su vez colocar un impuesto o dos impuestos para la compra de un bien, en definitiva lo que hace es termina desdoblando y la gente con mayor razón se termina desprendiendo del peso, ¿sí? Porque digamos, le quitas credibilidad a tu moneda en función de todo lo que vos vayas incorporando en restringir los mercados, y en algún punto digamos, termina ajustando tanto esa comercialización de ese bien o de ese servicio que por algún otro lado se va a drenar, ¿sí? Porque el mercado en algún lado va a buscar. Si la gente tiene desconfianza, no hay medida que lo pueda hacer, y entonces la gente va al dólar blue y bueno, y a su vez también el gobierno también interviene en el dólar blue, porque ahí es sabido que a través de ciertos amigos o conocidos van y hacen operación en el blue para que no sube el blue tampoco. Igual también el sector gobierno interviene, el Banco Central interviene en los otros mercados, en el contado con liquidación y en el contado con liqui y en el dólar bolsa. También con operaciones de mercado abierto. O sea, es un poco complejo todo, pero lo que le quiero decir, o que nos quede con este artículo, es que, bueno, hay un efecto digamos, digamos, de dolarización es producto de una elección. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el Banco Central está teniendo más tensiones, primero porque no le ingresan las divisas del sector exportador, de la balanza, digamos, de los exportadores, porque ya entramos en temporada baja. Y por otro lado, ¿qué es lo que sucede?
las personas que tienen algún excedente en pesos quieren ir o tratan de buscar refugio en algún bien que esté dolarizado. Y ese bien dolarizado puede ser o ir a comprar dólares, pero cuando no te dejan ir a comprar dólares, va a decir, bueno, voy y compro una computadora, voy y compro una cubierta de auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese bien está atado al dólar y lo pago en pesos o lo pago con tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, es una manera de dolarizarte, pero a su vez, si vos compras estos insumos importados, eso va a repercutir en tu balanza comercial porque ahora, digamos, las importaciones van a empezar a aumentar en función de que la gente no tiene dónde canalizar ese excedente de pesos. Entonces, eso puede hacer que esta brecha siga aumentando. Y a su vez, miren lo que dice acá, bueno, justo lo que yo les estaba planteando. Las empresas aprovechan el dólar subsidiado. Dice, ¿qué sucede? Los importadores con este dólar de 104, ¿qué es lo que van a querer hacer? En esta época de inflación, en esta época de elecciones. ¿Qué van a querer hacer los importadores? Importar para vender acá. Y claro, traer todo lo que puedan. Importar todo lo que puedan. Importar todo lo que puedan, ¿sí? Para, digamos, ellos ya congelan un precio a 104, que después hay otros impuestos, pero importar todo lo que puedan para, bueno, para poder tener cierta previsibilidad para la producción, si estamos hablando de una automotriz, una metalúrgica, hay muchos digamos, materiales. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una persona que trabaja en Nissan, y yo le preguntaba, ¿qué porcentaje tiene de artículos importados una camioneta producida acá en Córdoba? Y me dice, está alrededor del 70%, o sea, de esa camioneta que se produce en Córdoba, el 70% son importaciones, o sea que estas empresas tienen que importar para producir, ¿sí? Entonces, las empresas tratan de importar la mayor cantidad de estos insumos para la producción, y lo que justamente pasó la semana pasada es que el Banco Central sacó una nueva normativa para que estas importaciones sean, tengan un límite de $50.000. Bueno, es todo un proceso administrativo que lo que están tratando de hacer es cuidar los dólares que tienen. ¿Por qué? Porque ya se agotó la cosecha gruesa, entraron esos dólares, y ahora, como ya no te entran por exportaciones, lo único que puedes hacer es tratar de administrar lo que te sale por las importaciones para tener equilibrada la balanza comercial. Eso es lo que está pasando ahora en este instante. Entonces, en definitiva, este artículo, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo? Bueno, el sector gobierno está, a través del Banco Central, está tratando de aplicar todas las medidas para que no se le agoten las divisas tanto por el sector de importaciones como otros sectores, y manteniendo un tipo de cambio todavía bajo el tipo de cambio oficial. O sea, si en 104, 100, o sea, está tratando de hacer todo lo posible cuidando los dólares y ajustando todos los mercados para no hacer una devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Y qué es lo que provocaría una devaluación del tipo de cambio oficial? ¿Qué es lo que provocaría? Capaz que ¿Cómo? a nivel político sería muy mala, porque si vos venís a ver que te ha sido relativamente mal, digamos, mal en una elección, una devaluación a los 3-4 meses y te repercute en la cantidad de votos. No, y aparte, pero económicamente, independientemente ¿El PBI se de calcula con el oficial? ¿Cómo? ¿El PBI se calcula con el precio de dólar oficial? El PBI, sí, se calcula en dólares y sí, se lo lleva el tipo de cambio oficial. Sí. Entonces bajaría Pero mucho el PBI. Sí, independientemente del PBI, si se produce una devaluación, ¿sí? ¿A quién le favorece? Y le favorece al que está más dolarizado, por así decirlo, digamos, al que compró una computadora, o al que tiene dólares. Nunca, siempre pierde el que tiene todo pesos. Al importador. Y le favorece el que exporta, principalmente. O sea, cuando hablamos de sector externo. Es real, ¿no?
El tipo de cambio real sí, o sea, porque en definitiva tenés el tipo de cambio, sube el tipo de cambio real, y cuando sube el tipo de cambio real, ¿qué habíamos dicho? Que le favorece a quienes, A los exportadores, porque es a los más económico, exportadores. Bien, entonces comprar favorece a los adentro que afuera. exportadores, pero ¿qué le va a producir si nosotros, yo les dije que de un auto importamos el 70%, si yo aumento y hago una devaluación del 20%, ¿qué va a provocar en el mercado interno? Y los precios Aumenta el aumentan. precio. Los precios aumentan. En definitiva, ¿y con qué teoría económica le podríamos, en verdad, aumentan los precios porque por una cuestión de lógica, pero ¿cuál sería la teoría económica con la cual la podríamos fundamentar de manera más precisa? Inflación por costos. Lo de los costos, exactamente, yo lo pondría por los costos, porque en definitiva van a aumentar todos los costos, ¿sí? Pero está claro, entonces miren cómo una devaluación afecta a nuestro sector externo, va a mejorar el tipo de cambio real, quizás con una devaluación el tema de las brechas se achiquen un poco, hay que ver las brechas con el resto de los tipos de cambio, pero lo que va a provocar va a ser un aumento de la inflación casi seguro, y lo podríamos explicar mejor con la teoría de los costos, pero van a aumentar los precios seguro, ¿sí? Bien, imagínense, yo ahora no entiendo, pero leí un artículo, las cubiertas de los autos subieron un 10% en el último mes, y el tipo de cambio oficial no se movió ni un 2%, y la gente por expectativa ya aumenta más de lo que tiene que aumentar. Entonces ahí hay un tema también de el efecto espiralado de la inflación y la inflación de la expectativa, porque si el tipo de cambio oficial pasó de 103 a 104, ¿por qué aumentan las cubiertas un 10% si son importadas? Bueno, Y ahí... también aumente más, digamos. ¿Cómo? Y siempre por una especie de expectativa o que aumente más, digamos, que salte. Sí, de verdad, obviamente ahí también de vivencia y también por oferta y demanda. Porque ¿qué sucede? La gente que tiene pesos, ¿qué es lo que va a querer hacer? Salir a comprar cubiertas, salir a comprar una computadora, y cuando empiezan a quedar menos cubiertas y menos computadoras, ¿qué va a pasar con el precio? Sube. Interno. Sube. Miren cómo está, es impresionante, pero está todo. Porque yo leí ese artículo y digo, ¿por qué aumenta un 10% si el dólar no se movió un 10%? No, lo que pasa es que la gente, con esto que le estoy mostrando, con este impulso dolarizador, como la gente no puede ir a comprar dólares porque solamente puedes comprar a 200 o puedes ir a comprar a 180, lo que dice, no, voy a comprar bienes que tengan algo, que estén dolarizados en algún punto, a 105, lo que fuese, y los compro en pesos. Pero como empiezan a acabarse esos bienes, que pueden ser computadoras, cubiertas de autos, lo que fuese, y hasta los mismos autos. Hoy los autos están sobrevaluados porque no hay oferta, porque no hay autos, no hay tantos autos. Y la gente, ese exceso de pesos, que lo que quiere hacer, lo quiere canalizar de alguna manera. Lo canaliza comprando algún bien. ¿Se entiende o no? Y profe, hipotéticamente, si en Argentina la moneda corriente fuese el dólar, ¿se solucionarían Sí. todos estos problemas, digamos? Sí, yo lo hablamos en alguna clase. Creo que ahí hay un problema. Si dolarizas la economía, digamos, te está sacando, digamos, no vas a poder manejar casi la política monetaria de tu país, ¿se entiende? No, digamos, te estás quitando una herramienta, viste este proceso de expansión, contracción que vimos recién, vía títulos públicos, vos podés emitir dinero para lo que fuese, para asistir al tesoro, asistir al sector gobierno. Entonces, si vos no tenés tu moneda propia, directamente estás achicando o acotando esa herramienta de poder manejar tu política monetaria. Yo No, profe, hay países sí. que lo hicieron, no sé si conoce alguno, Sí, pero creo que hay sí. países que lo han hecho. Sí, hay países que lo han hecho, no son muchos, ¿sí? En verdad en Panamá tiene un dólar, pero no sé si es otro. Hay países que han dolarizado su economía, países grandes no conozco que lo hayan dolarizado. A ver, acá tengo el chat, ¿qué dice? Ecuador, creo. Ecuador. Bueno, hay que ver cómo le va, pero hay muchos economistas que dicen sí hay que dolarizar, la mayoría dice que no, porque en definitiva estás restringiendo tu política monetaria, no la vas a manejar vos, porque todo va a ser en función de una moneda que no la emitís vos.
Venezuela está empezando. Venezuela tiene problemas. Bueno, pero los ejemplos que me están dando no me alientan mucho a dolarizar. Bueno, vamos a ir a otro artículo. Vamos a ir a otro artículo para avanzar, porque hay artículos que son interesantes. A ver. Bueno, acá, este lo voy a pegar. Igual estos artículos están en el Classroom, copiar. Lo voy a chat. Paste. Bueno, este artículo habla de, ahí lo vemos en la pantalla, ¿lo pueden ver acá o no? ANSES, ¿ven la pantalla esta o están viendo otra? Sí, sí, se ve. Bueno, en verdad son dos artículos. Un artículo habla, ANSES dará créditos de hasta 200.000 pesos. Si ustedes ven este artículo, analizan qué tipo de crédito es. En tasas dice, ¿qué tipo de crédito están dando? Brinda oportunidad de acceder a crédito hasta 200.000 pesos en contexto como ingreso familiar de emergencia. ¿A qué está apuntando este crédito? A estas familias de 200.000 pesos. Crédito ANSES para AUH. ¿Qué tipo de crédito estamos dando? ¿Un crédito para el consumo o un crédito para inversión? Para el consumo. Un crédito para el consumo, ¿sí? Y cuando damos estos créditos para el consumo, en definitiva, bueno, estamos impulsando el consumo. ¿Y quién paga estos créditos subsidiados? ¿Dónde está quién es el que tiene que erogar esta diferencia de tasas? Porque en definitiva esta no es la tasa de mercado, ¿no? 35% en 24%. ¿Quién financia este crédito? Contribuyente, o sea, el Estado. El Estado. Bien, el Estado, y nosotros habíamos visto que en el sector gobierno, ¿sí? Habíamos visto el presupuesto y había distintos tipos de gastos, ¿sí? Cuando el Estado, digamos, fomenta un crédito de consumo, ¿dónde lo teníamos? ¿En qué parte del gasto lo teníamos? ¿O cómo estaba en el presupuesto del sector público? ¿Transferencias corrientes eran, profe? Bien, era en transferencias corrientes, ¿sí? Y dentro de los gastos corrientes. O sea, dentro de los gastos corrientes y en algún tipo de transferencia. Y luego, cuando habíamos visto otro tipo de crédito, que acá justo tengo otro artículo que habla de otro tipo de crédito, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo pueden ver, Sí, profe. Se ve Bueno. todo Chrome por las dudas. Cambio de página y se puede seguir viendo. Ah, listo, gracias por el profe. No está muy desaditado con algunas cosas. Ahí lo voy a pegar en el chat, así lo tienen. Este sería el otro, en definitiva, y este otro crédito lo que está haciendo es a qué está subsidiando o a qué está apuntalando el sector Y es más un crédito capaz que por inversión. Claro, a ver, ahí vemos en el cuerpo, dice 7 sectores productivos, industria, servicio textil, y dice, en este nuevos créditos del distrito para empresas pueden acceder, vamos a leerlo un poco más, línea de créditos llegan a dice debido a sostenibilidad. ¿Quiénes pueden pedirlo? Las empresas, bueno, las empresas unipersonales. Quiero ver qué monto se puede solicitar, se financia hasta 200, desde 200.000 hasta 15 millones por proyecto. Ya empezaron a ver proyectos de inversión con profe Claudio, todavía no, le deben faltar un par de clases. Y van a financiar a un proyecto presentado. Y obviamente el financiamiento cuenta con 1 año de gracia, con un plazo de 7 años. ¿Cuál es la tasa de adquisición? Acá está a incorporar bienes de capital. Entonces el financiamiento debe estar destinado a la incorporación de bienes de capital nuevo, la ampliación o remodelación de la infraestructura productiva de la empresa. En definitiva, ¿a quién están financiando? O esta parte del gasto público, ¿hacia dónde está saliendo esta transferencia? ¿Es un gasto corriente o un gasto de capital? De capital, ¿sí? Recuerden que cuando vimos el sector gobierno, ¿sí? Nosotros
digamos, el sector gobierno puede hacer ciertas erogaciones corrientes y erogaciones de capital. Cuando hacía erogaciones de capital, habíamos dicho que el sector gobierno puede construir un aeropuerto, una autopista, un hospital, una universidad, pero si otorga préstamos para que privados compren esos bienes de capital, también esa transferencia o esa tasa de interés subsidiada, vamos a decir que es una que también digamos, está haciendo una erogación de tipo de inversión de capital, cuando el sector gobierno impulsa este tipo de financiación. Entonces, la idea es que para que nosotros tengamos, digamos, y podemos diferenciar, el sector gobierno puede tener una visión a corto plazo y a largo plazo. Obviamente que tiene que manejar estos dos tipos de préstamos, pero si se focaliza en cuestiones de consumo, sí, va a mejorar el consumo actual, pero lo que puede llegar a pasar es que ese gasto se erosione en ese mismo periodo y no tenga un efecto de derrame como sí lo sería cuando hay una inversión de capital. Porque esa inversión de capital, ¿qué es lo que pasa con la inversión de capital con respecto al PBI? Y ahí me voy a otro tema cuando vemos PBI y macromagnitudes. ¿Cómo era el tema de la inversión? ¿Se acuerdan o no? Aquí era igual la inversión bruta interna. A ver. Aquí era igual la inversión bruta interna. ¿Quieren? Pueden ir a los apuntes. La inversión de reposición más la inversión neta. Inversión de reposición más la inversión neta. La inversión de reposición era aquella inversión que nosotros teníamos que destinar para mantener un capital. ¿Recuerdan o no? Sí. Porque se amortizan los bienes. Exactamente. Como tus bienes se van disminuyendo el valor, vos tenés que hacer una inversión para mantenerlo. Y la inversión neta, ¿qué inversión era? La propia inversión para adquirir nuevos bienes, digamos. La nueva, la inversión nueva. Claro, es la inversión nueva. Es la inversión, digamos, cuando yo realizo, digamos, armo una planta nueva, puede ser privada o pública. Cuando yo hago una nueva carretera, entonces yo estoy fomentando la nueva inversión. Y esa inversión neta, ¿qué efecto tiene en la economía? ¿Qué es lo que pasaba en la economía o en el Producto Bruto Interno con respecto a la inversión? Aumenta el PBI, digamos. Aumenta el PBI. ¿Y en qué cuantía aumentaba? ¿Aumentaba en la misma proporción o en mayor proporción el PBI? En igual o mayor proporción. En mayor proporción porque teníamos algo que se denominaba el multiplicador de la inversión, ¿sí? Que tenía que ver con la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. O sea, en definitiva siempre va a ser mayor, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros, en definitiva, vamos a terminar de analizar este artículo. El sector gobierno va a gastar, pero en realidad dentro de su gasto va a estar en la parte de gastos de inversión para que los privados puedan comprar o puedan ampliar su capital fijo, ¿sí? Entonces, el sector gobierno está apuntando al mediano y largo plazo, porque va a ampliar su capital. Y este aumento del capital va a tener un efecto en la inversión total, en la inversión neta, porque estos fondos van a estar destinados a aumentar la inversión, en verdad la inversión neta y también puede ser la inversión de reposición, porque acá estaba hablando de remodelación de infraestructura. O sea que va a ir a las dos. A capital nuevo es inversión neta y una remodelación sería una inversión de reposición. Pero en definitiva, lo que va a estar destinado estos fondos es que aumente la inversión bruta interna, porque va hacia las dos. Y si aumenta la inversión bruta interna, lo más probable es que la inversión neta también aumente. Si aumenta la inversión neta, lo que va a producir en esta economía es que aumente el PBI, ¿sí? En una cuantía mayor que esa inversión neta, porque va a estar afectado por el multiplicador de la inversión, ¿sí? ¿Recuerdan eso o no? No me interesa tanto que sepan cuál es el multiplicador de la inversión. Ahí está la propensión marginal al consumo y el ahorro, y es el cociente entre las dos, pero en realidad lo que más me interesa es que ustedes sepan que cuando se aumenta la inversión de un país, ¿sí? La inversión neta de un país, eso va a derramar o va a hacer que aumente el PBI.
¿Y en cuánto va a aumentar el PBI? Bueno, en una mayor cuantía. O sea, el PBI va a aumentar. Si aumenta la inversión neta 1 peso, el PBI puede aumentar 3, 4 o hasta 5 pesos, por ejemplo. ¿Se entendió esto o no? ¿Se entendió? Sí, profe. Esto yo le estoy dando letra para que ustedes escuchen, escriban un poco. Cuando vengan estos artículos, bueno, esto lo puedo relacionar con esto otro. Ustedes me están ayudando, obviamente. Y miren acá, ¿cuáles son las garantías? ¿Se acuerdan de la sociedad de garantía recíproca? ¿Dónde las vimos nosotros? Las SGR. Las vimos en sector financiero cuando vimos las entidades no bancarias. Había una que eran las sociedades de garantía recíproca. Estas sociedades lo que hacen es actuar como garantes cuando yo como empresa no tengo garantías para poder tomar este préstamo porque tengo un balance muy chico o porque tengo algún problema. Entonces, puedo contratar a una sociedad de garantía recíproca para que actúe como garante mío. Y estas sociedades de garantía recíprocas están reguladas por el Banco Central. En definitiva, es como que vos compras o adquirís una garantía que vos no podés dar, o no, un aval, ¿sí? Estas sociedades son muy interesantes para las pymes porque hay muchas empresas que no pueden acceder a estos proyectos porque no tienen garantías suficientes y estas sociedades te otorgan garantías. Estas empresas están reguladas por el Banco Central. Son entidades financieras no bancarias, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otro artículo. Yo acá tengo uno que me pareció muy interesante, que es de hoy este artículo. Pero, ¿qué dice esto? Pues en tensión con el FMI vencen 23.000 millones el año que viene y crece el riesgo de un default desordenado. Bueno, eso me da mala noticia, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene con respecto al FMI? Tenemos vencimiento de deuda, digamos. O sea, hay que pagar. Tenemos vencimiento de deuda según un cronograma que está estipulado de esta forma. Y nosotros habíamos dicho que, obviamente, esto, esto va a afectar al sector externo porque supuestamente tendríamos que erogar esas divisas para pagar deuda, y si no las erogamos para pagar deuda, bueno, esto puede provocar un default, porque ¿qué significa default desorden? ¿Qué es default? Default es cesación de pagos. Entonces, si un país deja de pagar un vencimiento con un organismo internacional, al día siguiente, en ese instante, entra en cesación de pagos. Por eso, lo que está haciendo el gobierno ¿qué es lo que está tratando de hacer? Y renegociar esos plazos, esos montos. Exactamente, están haciendo una renegociación para que... ¿Cómo? Extender la fecha de pago. Reestructurar la deuda. Sí, reestructurar la deuda, extender la fecha de pago y todo eso lo que está haciendo, lo que está pasando ahora. Y acá dice, bueno, que Argentina tiene que desembolsar esta cantidad de dinero en el 2022 entre pagos de organismos internacionales y acreedores privados. Esta suma, las reservas netas es otro valor, creo que son 6.000 millones de dólares, pero bueno, eso no me interesa que lo veamos. Y lo que dice que, que estos vencimientos serían impagables y quiero ver una cosa, acá hablan de los semestres, quiero ver... en realidad lo que tenemos que evaluar es lo siguiente, a ver, ¿cómo podríamos pagar esta deuda? ¿Qué podría pagar? A ver, vamos a abrir nuestra mente. Vamos a suponer que no entramos en cesación de pago. ¿Qué es lo que tendría que hacer el país? ¿Qué cosa hace que un país pueda, pagar su deuda? ¿Qué es lo que necesitaríamos a nivel generar divisas, generar riqueza. Generar divisas por un lado. Que bajar las importaciones, aumentar las exportaciones. Sí. Y con ese superávit que se genera, tratar de ir pagando la deuda. Eso es fundamental. Pero para poder generar exportaciones, ¿sí?
Lo que vos tenés que hacer antes es, ¿qué es lo que tenés que hacer antes de vender un bien? Producirlo. Producirlo. Y para producirlo vos tenés que tener un plan en el cual vos aumentes tu PBI. O en definitiva, lo que nosotros tenemos que... a ver, si nosotros, si la Argentina lograra un crecimiento sostenido, ¿sí? Si vos aumentas tu PBI, y obviamente, como dice Ignacio, si te focalizas en bienes exportables mejor para generar divisas, pero vos si vos podés ampliar tu PBI y acrecentarlo, eso te va a servir para dos cosas fundamentales. Primero, te puede generar un superávit de divisas si lo focalizas en sectores exportables, pero vos cuando aumentas tu PBI aumentas tu torta y una parte va a ir para tu consumo interno, pero el resto, el excedente, lo vas a canalizar en el consumo, en las exportaciones, con lo cual eso te va a generar mayor cantidad de divisas. Entonces, cuando aumenta tu PBI, ¿sí? Lo que vas a hacer es tratar de canalizarlo por exportaciones, y si lo podés canalizar por exportaciones, eso te va a dar lo que ustedes dijeron recién, un superávit en la balanza de pagos, ¿sí? En la balanza de pagos ya estoy hablando de toda la balanza de pagos, o por lo menos en una primera instancia un superávit de la balanza comercial. ¿Para qué? Porque la balanza comercial va a ser superavitaria y ese superávit lo vamos a poder destinar para devolver los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que también están en la balanza de pagos. O sea, todos los... porque en la balanza de pagos tenemos la parte de los intereses y la parte del capital de las deudas con el exterior. ¿Se entiende o no? Eso lo vimos. Con lo cual, ese superávit de la balanza comercial lo tenemos que canalizar en las otras cuentas que van a pagar intereses y capital de la deuda. Eso sería lo más importante. Obviamente que para que aumente tu PBI, ¿qué es lo que tendrías que generar de manera interna? ¿O qué se tendría que generar de manera interna antes? Una inversión. Un aumento de la producción de la inversión. Aumento de la inversión, muy bien, el aumento de la inversión. Y para aumentar la inversión, está muy bien eso, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que... confianza también. Confianza, exactamente. Tenemos que generar confianza, tenemos que generar reglas claras, institucionalidad. Entonces decirle, bueno, los inversores vienen así como así. Se corroboró en la época del gobierno anterior, no sino el anterior, que dijeron, van a llover dólares a la Argentina. Y la inversión no aumentó tanto, ¿sí? Porque los inversores no ven solamente un gobierno, los inversores internacionales de gran escala, sino que ven, a ver, que toman la acción, a ver cómo va este gobierno, y cuando ven que no va bien o tiene algún problema, ahí nomás. Si estamos hablando de inversiones de largo plazo, las cancelan. Y de corto plazo, como vimos en las clases, esos fondos buitre o golondrina los sacan automáticamente y producen tensiones dentro de la economía. Entonces... Que había más relación antes que ahora. ¿Cómo? Y eso que había más relación antes con el exterior que ahora. Sí, había buenas relaciones, pero los capitales no tienen amigos, los capitales buscan mayor rentabilidad y apenas vieron una fisura, entraron y sacaron la plata. Recuerdan que lo vimos en una clase cuando les expliqué un poco cómo funcionaban los capitales golondrina o estos capitales de corto plazo, ¿sí? Y la Argentina se dio en el 2018 cuando a fin de año se produjo una tensión y se produjo una noticia que produjo desconfianza. Toda esta gente vino y sacó la plata y eso hizo que el dólar pasara de 18 a 30 y pico, ¿sí? Porque teníamos un digamos, una libertad en el mercado cambiario. Bien, entonces eso es un poco para que entendamos o para que tratemos de darle un tono, digamos, más bien de la realidad económica a todos los artículos. Vamos a ver otro artículo, ya no nos quedan muchos. Y se me está por acabar la batería del celular y estoy sin luz en mi casa. Banco Central. Este ya lo vimos. Este no lo vimos. Este es interesante. El trigo se acerca a una cosecha histórica y podría generar un récord de divisas. Esto es también de agosto, cuando ya estaba terminando la cosecha gruesa. Trigo no forma parte de la cosecha gruesa, de la cosecha fina.
y dice que, bueno, que el trigo también dio buenos valores. ¿Qué significa esto? Que van a ingresar más divisas. Bueno, lo estuvimos viendo ya en varios artículos. Esta mayor venta que va a producir dentro de la balanza comercial. Un superávit, porque no Un super- estaba previsto que fuese tan buena la cosecha de trigo. Sí, independientemente si estuvo previsto o no, en el momento que vos digamos, el superávit se da en el momento que se liquidan y bueno, en ese momento se va a producir un superávit. Bueno, y acá dice que ingresaron, digamos, este récord de esta cosecha también va a producir un ingreso de divisas que, bueno, que le va a venir muy bien a la economía y por sobre todas las cosas a la balanza comercial. Bueno, podemos ver otro Puede ser, artículo. profe, que también aumenten las retenciones al trigo, Ahí, al tener un éxito creciente ese sector, en una de esas el gobierno bueno, está bueno decide lo para que, recaudar más fondos, aumenta las retenciones a determinados bueno, cultivos. está bueno eso porque en definitiva es un análisis que podremos hacer del lado de vista impositivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que el gobierno intenta hacer cuando aplica o aumenta una retención a cierto producto exportable? Por ejemplo, el trigo. ¿Cuál va a ser el efecto? Redistribución de riquezas, o sea, es lo que busca Bueno, hacer. Entonces aumenta los impuestos de retenciones a ese sector. Bueno, exactamente. El sector gobierno detecta que hay cierto sector de la economía que puede tener mayor rentabilidad y aplica una retención y esa retención la va a aplicar para, por ejemplo, hacer una política redistributiva. Pero ¿qué le va a pasar a ese productor de trigo el año que viene si vos, por ejemplo, hoy está el 10% y le aplicas una retención y pasa a ser el 20%? Y mientras Para todos. la cosecha sea buena, todo bien, pero el momento que la cosecha baje, lo estás matando, digamos. No, y a su vez, aparte, lo estás digamos, hay un desincentivo para que haga este cereal, porque en definitiva, que es hoy un poco lo que está pasando entre la soja y el maíz. Antes la soja todo el mundo hacía muchísima soja, era un récord, y ahora como las retenciones de la soja están muy elevadas, están en el orden del 30%, y el maíz, las retenciones son más bajas, independientemente de que los rindes son totalmente distintos, hay muchos productores que se están yendo más al maíz. ¿Por qué? Porque en definitiva tienen menos impuestos y entienden que terminan obteniendo una mayor ganancia, independientemente de que los precios son distintos y los rindes son distintos. ¿Por qué? En definitiva, los tributos que terminan haciendo digamos, en la microeconomía o en la oferta y la demanda de un bien. Y ¿Qué termina castiga o haciendo? desincentiva. Baja la oferta. Claro, porque en definitiva esos precios, digamos, el productor va a recibir el precio neto de la retención, porque directamente los exportadores no cobran el valor internacional, sino cobran el valor luego de los impuestos. Con lo cual, si vos le vas aumentando impuestos, que está bien, se aplica una política redistributiva, pero si te excedes con el tema de los impuestos, ¿qué vas a lograr con respecto a esos productores? Que no quieran producir más, o que quieran hacer otra cosa, ¿sí? O que quieran vender la tierra, o que no les interese, porque en definitiva estás castigando la producción, por más que tu fin sea aplicar una política redistributiva. ¿Se entiende? Entonces, Profe, sí. o producen y la temporada baja, después la empiezan a vender. Sí, no, pero digamos, si vos Pasa que te aplicamos llega el cereal del año de la campaña anterior y ahora lo no, guardan para pero el impuesto más bajo. sí, pero vos imagínate esperar hasta que te baje el impuesto, ¿sabes? El cereal ese. No, obvio. Porque, digamos, eso sí pasó. ¿Saben cuándo pasó eso? Cuando estaba terminando el gobierno de Cristina y pasaba el gobierno de Macri, nadie quería vender soja porque pensaban que de un día para el otro le iban a sacar todos los impuestos y iban a ganar. Entonces la gente se quedaba en el cereal esperando eso que vos decís. Pero eso no pasa de un día para el otro porque en definitiva es lo que yo dije, el gasto público
es tan grande la mochila del Estado que le hicimos tan grande que no es que la vas a reducir de un día para el otro, con lo cual es imposible sacar los tributos de un día para el otro, podéis bajarlos de a poco. Y que era un poco el plan del gobierno anterior, que habían planteado una baja, digamos, escalonada de ciertas retenciones y del impuesto a la ganancia de las empresas, que bueno, después se canceló. Pero obviamente los impuestos distorsionan los mercados, porque en definitiva, vos imagínate, un productor de Argentina tiene que pagar un 35% de retenciones de soja, y el productor brasilero pagará un 15%. En definitiva, es mucho más rentable hacer soja en Brasil que en Argentina. Y está bien, están los productores y están los campos, pero hay empresas multinacionales que sí se fijan en eso, dónde van a producir o cómo va a ser el sistema para que las empresas se radiquen en un país o en otro país. En definitiva, si vos tenés un sistema tributario como el que tenemos, afecta directamente a las inversiones, porque las empresas extranjeras muchas veces no quieren radicarse en nuestro país por una cuestión de costos, ¿sí? Bien. Bueno, se me está por acabar la batería del celular, con lo cual estoy sin luz todavía. Más o menos, ¿cómo anduvieron los análisis? ¿Alguien quiere subir a un artículo y lo analicemos juntos? Profe, Sí. consulta, no sé si lo habré dicho en alguna de estas clases, pero para usted, usted sabe la definición de qué es lo que los Panama Papers. ¿Es como un banco en el exterior? No. Eso Panama Papers estaba hablando de casos emblemáticos digamos, han hackeado información, o sea, se han metido en la información financiera del sistema financiero de Panamá y han develado miles de personas que tienen empresas offshore o empresas de distinta índole que no pagan impuestos y que muchas veces, no siempre, están asociados a algún delito de lavado de dinero. ¿Se entiende? Entonces, es como, por ejemplo, no sé qué jugador de tenis, jugador de fútbol, estaban en los Panama Papers. No significa abrir una sociedad en Panamá, no significa que sea un delincuente, tampoco hay que ser tan extremista, pero muchas personas generalmente son personas que tienen mucho dinero y que quieren pagar un poco menos de impuestos, entonces hacen triangulaciones con sus fondos en algunas empresas offshore o lo que fuese. Y el Panama Papers fue como son casos emblemáticos que se filtra información de inversores. Entonces, Bien. pero Sí, no es porque que el gobierno anterior se habla mucho de eso. Sí, ahí estaba Macri, había de mucho un poco. ¿Sí? Lamentablemente nuestros políticos generalmente terminan metidos en ciertas situaciones de este tipo. Pero bueno, y contratistas del Estado, lo que fuese. Pero en realidad no es un banco, o sea, son países con reglas fiscales mucho más laxas, mucho más benignas, y bueno, y hay empresas que se radican, pero también hay empresas que hacen triangulaciones para intentar de pagar menos impuestos, y algunas para hacer lavado de dinero, y también ahí están los negocios del narcotráfico, el mercado de armas y todo eso, que muchas veces se terminan triangulando en estas empresas lo que intentan hacer es borrar la evidencia de por dónde fue la plata. Eso es un poco lo que hacen. Bien. ¿Qué otra cosita más? Esto lo vimos, los créditos los vimos, el sector gobierno, el sector externo. A ver, yo acá tengo economía. Pueden ver, voy a ver qué noticia hay ya, antes de que se me corte la conexión. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primer impacto, inflación, control y góndola. ¿Cuál es la primera medida? ¿Qué significa inflación, control y góndola? ¿Qué está queriendo hacer el gobierno para tratar de combatir la inflación? ¿Se puede ver o no? Y control de precios. Control de precios. Precios cuidados, cosas similares. Precios cuidados, tratan de controlar el precio, obviamente. Sirve en el corto plazo, pero en el largo plazo no. Entonces tratan de agarrar y ponerle
digamos, que los empresarios, los que produzcan alimentos, hagan, armar un control, un programa de control de precios y con eso tratar de combatir la inflación. Pero el tema es que hacen esto, pero siguen emitiendo plata, entonces es como que hacen algo, pero por el otro lado, de acuerdo a la teoría monetarista, no hacen también la letra. Entonces, ese es un problema. Bien, entonces dice, y ahora van a fiscalizar, o sea, en definitiva, van a controlar a que se cumpla este pacto, que son pactos que no sé hasta qué punto se controlan o no sé qué es lo que firman los empresarios, pero bueno, van a hacer fiscalizaciones más estrictas. Y acá hablan del precio cuidado. Bueno, en definitiva, tratar de que los precios no aumenten a través de las restricciones o del control de precios. Que, lo vuelvo a repetir, puede servir en el cortísimo plazo, pero en el mediano plazo son medidas que no, porque todo termina desembocando en mercados paralelos o lo que fuese. Bueno, ahí volvió la luz de mi casa. Esto provoca desabastecimiento, ¿no, profe? Sí, tal cual. O sea, a ver, ¿qué va a suceder? Si el precio está por debajo usted lo vieron en microeconomía, si el precio está por debajo del equilibrio, ¿sí? La oferta va a ser más chica que la demanda va a ser más grande, ¿sí? Y si la demanda es más grande, los primeros 100 personas que llegan a la góndola se llevan la leche. El 101 se quedó sin leche y va a tener que pagar la leche al precio no precio cuidado, sino a la premium, y la paga el doble, pero es así. Y yo cada vez que voy al supermercado, siempre voy a 2 supermercados y está la leche más barata, que la consigo una vez sí, 2 veces no. Obviamente no voy a ir todos los días, pero bueno, si la puedo comprar, la compro. Pero la mayoría de las veces no está. ¿Se entiende? Los precios cuidados terminan desembocando en eso, en controles de precios. Y profe, voy a desconectar pensar en una moneda así que tenga una cantidad fija, digamos, que no se pueda crear, digamos, más. Perdón que estoy... Francisco, perdón, se me cortó internet, pero ahí ya volví con la conexión local. ¿Me decías? Sí, le decía, sí puede ser que haya, que la cantidad de moneda, digamos, sea finita, digamos, que no se pueda hacer más, digamos, que haya una sola cantidad y eso sea todo. Bueno, esos fueron, a ver, el plan de convertibilidad en una primera medida se basaba en eso, en que la emisión, digamos, esté respaldada con atados al patrón oro. No sé si lo llegué a nombrar en la clase el tema del patrón oro, pero hasta la Segunda Guerra Mundial cada país podía emitir cierta cantidad de moneda en función de la cantidad de reservas que tenía en el Banco Central. Luego, a partir del desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, se sale del patrón oro y los países empiezan a emitir su moneda ya no más en función de las reservas internacionales, sino en función de qué otra cosa. Recuerden que lo dije en la clase pasada. Del PBI. Del PBI, muy bien. En función del PBI, entonces, ¿qué respalda la moneda de un país? El PBI, la producción de bienes y servicios de lo que produce en un año determinado, más la confianza en la moneda. Esos son los dos pilares de una moneda. En definitiva, ¿qué sucede? Si yo contestándote con esta teoría la pregunta, yo te diría que el país no tendría que producir más moneda si
su PBI no aumenta, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasó el año pasado, en el año 2020? El PBI de la Argentina se disminuyó por la pandemia y tuvo que hacer planes de expansión monetaria en función de poder asistir a ciertos sectores de la economía por la pandemia. Con lo cual, ahí yo entiendo que hubo una rotura entre la cantidad de moneda que hay en circulación y los bienes y servicios que producen en la economía en un momento determinado. Entonces, cuando la cantidad de pesos es mayor en los bienes y servicios que hay en la economía, ¿sí? Producto de una expansión del gasto, podemos decir que eso origina inflación. ¿Y qué teoría económica estuve esbozando en esta explicación? A ver si alguien lo pudo ver. Hubo una Y expansión del... no la monetarista, sino una un poquito La más keynesiana. keynesiana, muy bien. La teoría keynesiana que dice que cuando se produce una distorsión entre la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía y los medios de pago, que serían los pesos, se expanden los pesos, pero los bienes y servicios no aumentan. En definitiva, estos pesos van a competir por la misma cantidad de bienes y servicios. Y eso va a producir un aumento de precios producto de que hubo una expansión en el gasto, porque esa expansión en el gasto hizo que se aumentara la cantidad de moneda. Le voy a subir un video, me acabo de acordar, para que lo tengan ya mismo. Para que lo tengan ya mismo, que está un poco enfocado en la teoría monetarista, pero se lo voy a subir ya. Está en el Classroom, ahí ya se lo voy a subir acá por el chat. Inflación. A ver, un segundo que se lo está. No lo encuentro, pero lo voy a googlear rápido. Ahí está. Ahora pueden ver el video, ¿no? No está compartiendo en pantalla, profe. No pueden ver nada. A ver. Igual se lo voy a subir en el grupo. El chat, copiar. Como para que lo tengan. Es el videito. Y quiero ver si lo pueden ver acá. A ver si tengo un problema con el audio. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, pero no escuchan, me parece. No se escucha. Entonces tengo que me acuerdo que tenía que ir acá y poner share sound. ¿Ahí se escucha o no? No se escucha. No se escucha. Bueno, entonces advance. Pero ahí dejé de compartir. Bueno, ahí lo tienen el video para que lo vean. Si quieren lo pueden ir subiendo cada uno. Básicamente habla de la teoría monetarista, ¿sí? De la teoría monetarista y la inflación, como para que tengan otro elemento más para que lo puedan visualizar. En definitiva, las dos son teorías que están enfocadas en la demanda, en la mayor demanda, nada más que son teorías de la demanda, de la inflación. Uno dicen que el que origina la inflación es la emisión monetaria, sería el desentonante, el detonante, y el otro dice que el que aumenta
o el que desencadena la inflación es el aumento del gasto público o privado. Entonces, uno dice que es la mayor emisión y el otro el aumento del gasto. Pero en definitiva, los monetaristas dicen que a partir de la mayor emisión se produce un aumento de la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas a demandar más bienes. Pero como los bienes están constantes, eso se va, digamos, la oferta está fija, se va a producir un aumento de precio. Y los otros lo que plantean es que se aumente el gasto público-privado y ese aumento del gasto público-privado va a desencadenar en un aumento de la demanda agregada, y esa demanda agregada, como vimos en clase, se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha, y como la oferta se mantiene constante, se va a producir un aumento de precios. Esas son un poco las dos teorías más relevantes, que son dos teorías que apuntan a la demanda, pero una se llama teoría de la demanda propiamente dicha, que es la keynesiana, y la otra es teoría monetarista, que habla de emisión monetaria. Bueno, vamos a ver, ¿alguien tiene algún artículo para compartir y que lo analicemos? ¿No? Bien, ahí tengo unos comentarios que hicieron recién. El gobierno dice: Venezuela se dolarizó y acepta pagos en cripto. Es ilegal, pero la gente lo hizo de pecho y están mucho mejor que antes. Bueno, eso, digamos, es todo muy nuevo para saber. Si, digamos, no tengo ningún conocido en Venezuela ahora. Pero bueno, habría que saber a ver cómo funciona esa medida. Igual, cuando estamos hablando de mucho mejor que antes, no es que estamos en un lugar, digamos, un paraíso, digamos. Estamos hablando de un país que no se consiguen ni medicamentos, no se consigue absolutamente nada, ¿no? O sea, es quizás sea un mejor. Yo había encontrado esta. A ver, Francisco, vamos a analizar la noticia que nos pasó Francisco. ¿Es de hoy la noticia? No, creo que tiene unos días. Ah, sí, 5 de octubre. Bueno, voy a compartir. No compartí pantalla, ¿no? Ahora. No. Basics. ¿Por qué no me lo abre? Abre un segundo. Son dos. A ver, abro. Me lo abro en Chrome. A ver cómo puedo hacer. Segundito. Okay. Okay. Listo. Bueno. Esta vez la vi esta noticia. ¿Qué va a pasar con el dólar? 5 claves para entender cómo se pueden mover las cotizaciones hasta las elecciones. Bien. La actividad pone al gobierno frente a un dilema de cuidar las reservas del Banco Central o incentivar la actividad con más peso en la calle y presión sobre las opciones libres de la divisa. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando hay más pesos en la calle? ¿Qué es lo que dice el título y el subtítulo? Si hay más pesos en la calle, la gente, ¿qué va a tratar de hacer con esos pesos? Demanda menos pesos, va a tratar de sacárselos de encima. Y dada la situación ahora, va a tratar de sacárselos de encima. Cuando hablamos de sacárselos de encima, tiene distintas opciones. Una es ir a, obviamente que restringiste tus $200, no puedes comprar más dólares. Entonces, una opción, si vos crees que el dólar blue está a un precio razonable, es ir a comprar ese dólar que es ilegal. Y otra opción es consumir lo que más puedas, pero hay gente que, bueno, ya compró lo que tenía que comprar, no quiere consumir más y quiere solamente comprar algún bien para ahorrar. Bueno, puede ser que ese exceso de pesos se canalice en estos dólares. Dice, hay 5 variables financieras a monitorear para prever qué pasará con el dólar en esta delicada transición, tras el resultado. Inyección de pesos electorales, es lo que dijimos recién.
estos dichos pesos puede traducirse a una presión alcista. Y acá hablan, bueno, ponen el gráfico del dólar libre, el contado con liqui y el solidario, que es el que se puede comprar. Y este es el oficial y este es el mayorista. Mire la diferencia que hay entre el oficial y los otros dólares. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice acá? La circulación de dinero creció un 136% en casi 2 años de super cepo, desde 900.000 millones al 25 de octubre a 2.18 billones el 30 de septiembre. ¿Saben qué es esto? La circulación ¿Esto saben qué es? Lo que está marcado acá es la base monetaria. Sí, decime la consulta, Santiago. ¿Este super cepo es el justo de los $200 mensuales? Sí, porque ha habido varios cepos que los han ido pisando. Sí, hay muchos, sí. En definitiva se fue, porque ahora cada vez le ponen más cepos, pero ya no le ponen cepos a las personas de a pie, sino a la gente que está en los mercados del contado con líquido, la bolsa, y en la parte de importaciones y exportaciones. Pero no sé a cuál super cepo se está refiriendo exactamente a esto. Lo que sí dicen, esto sí lo leí en varias noticias, que hay que tenerlo en cuenta. La circulación de dinero creció un 136%. Esto significa que la base monetaria aumentó esto. La base monetaria hace 2 años era 900.000 millones de pesos y ahora es 2.18 billones de pesos. ¿Sí? Esa es la base monetaria, que sería esta circulación de dinero. Y después luego tener la oferta monetaria. ¿Sí? Y dice que con el mismo ritmo de aumento, el dólar libre debería costar ahora unos 178. Por lo tanto, a 185 está un poco sobre ese precio teórico si se toma en cuenta esta correlación. A ver, quiero ver cuál es la correlación. Perdón, porque me faltó algo acá. Bueno, justo lo que dice aquel artículo es lo que yo les dije recién. Dice, en este punto hay que estar atentos al crecimiento de la cantidad de billetes y moneda en poder del público, más los depósitos en cuentas a la vista. Cuando habla de depósitos en cuenta a la vista, acá está hablando más que nada del M1. El M1 que lo vimos que son depósitos más las cuentas corrientes, ¿sí? Que son el principal componente de la base monetaria, que ya vimos nosotros. Sucede que la plata que está en la calle, en los bolsillos de los consumidores, influye en el precio del dólar libre, que se transa en efectivo. Bueno, eso dicen estas personas, ¿sí? Entonces, si hay más cantidad de pesos en la calle, quizás el dólar libre aumente. Una cuestión de que la gente se trata de sacar de encima los pesos. Inyectar pesos para incentivar el consumo no solo impulsará el dólar libre, también recalentaría una inflación del 50%. Obviamente, esto de acuerdo a qué teoría económica. A la teoría monetarista. Y acá habla de que la base monetaria, más o menos la circulación del dinero, en 2 años aumentó el 136%, desde esta cantidad de pesos hasta esta cantidad de pesos. Y acá hablan de un dólar libre que no sé cómo lo dividen, quizás dividan esto en función de, no sé si parte de las reservas, no sé cómo hacen el cociente. No dice acá. No lo dice, pero bueno, calculan un dólar libre de equilibrio, que son todas herramientas medio agarradas de los pelos, vamos a decir. Pero bueno, establecen relaciones. Y dicen que el dólar libre, en vez de valer esto, tenía que valer esto. Bueno, eso es lo que dice esta parte. Dice, de producirse una importante expansión monetaria hacia fin de año, de la mano de un mayor gasto público, bueno, acá ya hablamos de otra teoría de la inflación. ¿Cuál sería? La keynesiana. La keynesiana o la teoría de la demanda propiamente dicha, como lo estipula el profe Claudio. Es altamente probable que una reacción alcista por el dólar libre y para aquellas cotizaciones bursátiles donde no hay intervención oficial, como el CNBI, que es otro dólar. Bueno, estrés de las reservas, ¿qué significa? Que bajan.
Una realidad que preocupa es que las semanas a transitar hasta las legislativas coinciden con el periodo más vulnerable de las reservas del Banco Central, hasta la liquidación de la cosecha fina prevista para diciembre. Esto es lo que yo le dije recién. Hasta octubre entra plata de la cosecha, hasta agosto entró plata de la cosecha gruesa. Este trimestre que estamos, digamos, transitando ahora, no hay, y para el colmo, hemos sacado la exportación de carne, que es muy pequeña en relación a lo que exporta el país. Entran pocas divisas de nuestra balanza comercial. Entran pocas porque no tenemos liquidación de cosecha gruesa, y la cosecha fina, que es la que vimos de trigo en la noticia anterior, recién se vende en diciembre, porque ahora se está recién recolectando esa cosecha, o no sé si se está trillando, no sé en qué época está. Entonces, recién en diciembre van a entrar los dólares de la cosecha fina, que son menores a la cosecha gruesa. Entonces ahora, como entran pocas reservas, bueno, estamos en un periodo vulnerable. ¿Y esto qué puede llegar a hacer? Que si el Banco Central quiere cuidar las reservas, bueno, puede ser una presión a que aumente el tipo de cambio. Y si la entidad monetaria es vendedora neta, o sea, esto es vendedora porque ahora está vendiendo ante demanda de divisas para importaciones imprescindibles para el funcionamiento de la industria. Cuando merman las exportaciones del agro, el problema es que restringir los dólares para importar pondría freno al despegue de la actividad en medio de la campaña. Y eso es lo que pasó. Esto pasó después de la noticia. Esta noticia es de 5. Bueno, al otro día pusieron una pequeña restricción para la importación, porque ya se están quedando sin dólares. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que sucede si vos restringís las importaciones? ¿A qué te afecta? A la producción, porque si vos utilizas insumos importados y restringís estos insumos, va a hacer que vos produzcas menos. Entonces ahí entras en un círculo vicioso que es peligrosísimo. ¿Se entiende esto o no? Sí se entiende, profe. O sea, de última restringir los dólares para el turismo, restringir los dólares para lo que sea, pero nunca para la importación de los bienes que necesitas para producir y exportar. Por ejemplo, lo que yo le dije recién de las Nissan, ¿sí? Vos importás el 70%. Bueno, eso te sale en divisa, pero después exportar una camioneta que te va a ingresar un valor mucho más alto porque le agregaste valor agregado y a su vez también, entonces, en la cuenta neta ganaste porque exportaste más de lo que importaste. Pero si llegas a dejar de importar, eso puede ser una traba muy grande para la producción. Dice, saldo de compra-venta de dólares en el mercado que efectúa el Banco Central. Bueno, este es el saldo de la compra-venta, fue superavitario todo el año y recién en septiembre dio rojo. Miren cómo terminó. Esto es lo que ya habíamos visto en otras noticias. Y dice, bueno, evolución de las reservas netas. Desde este año que habían bajado, ahora están parejas. Bueno, es largo el artículo. Se tensa la brecha cambiaria, bueno, eso es cuando se empiezan a aumentar más, se expande la brecha, ¿sí? Bueno, eso también es algo que puede influir. Es un artículo interesante, medio largo de analizar, pero bueno, se tensa la brecha cambiaria, es que se expande la brecha. Y lenta devaluación, eso es porque el dólar oficial no va a un ritmo mucho menor que el resto de los dólares, ¿sí? En cifras, anclar el dólar llevó que el tipo de cambio real a su nivel más bajo en más de 3 años. Miren acá, este es el tipo de cambio real, esto lo vimos en tipo de cambio, ¿sí? Hoy por hoy, si analizamos qué es lo que estuvo pasando en el país, hay una inflación del 4% mensual y el dólar se está devaluando al 1%. ¿Qué significa? Que el tipo de cambio real está aumentando o disminuyendo si la inflación es más alta que la devaluación a lo largo del último año. ¿Recuerdan a qué era igual el tipo de cambio real? El tipo de cambio nominal por el precio de un país externo dividido el precio de acá, digamos. Bien, entonces, si vos el tipo de cambio nominal, vamos a suponer que los otros países se mantienen constantes para olvidarnos. Si el tipo de cambio nominal aumenta un 1% y la inflación aumenta un 4% abajo, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio real? Y baja. Va a bajar.
va a disminuir. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso nosotros tenemos un tipo de cambio real hoy, digamos, ha bajado bastante. Y eso porque baja, profe, un 3% mensual. Claro, exactamente. Entonces, los que exportan van a tener menos incentivos y los que importan van a tener muchos más incentivos cuando el tipo de cambio real baja. Obviamente eso no pasa, por ejemplo, en el turismo, porque todo el mundo quiere venir acá, pero porque el turista, ¿qué trae? No usa los 104 del tipo de cambio oficial. ¿Qué dólar usa el turista? Y usa el blue, digamos, porque cuando le paga un negocio. Claro, porque ahora justo leí que todos los uruguayos quieren venir a consumir a Argentina, porque en el tipo de cambio oficial estaría cara la Argentina, pero al blue está barata, ¿se entiende? Entonces, por eso cambia el análisis. Si vos venís con dólares blue y los cambiás a 185, este país es más barato que Chile, es el más barato de todos, pero a 104 no es tan barato, ya está siendo caro, ¿se entiende? Entonces, eso, ¿saben lo que estamos charlando? Estamos hablando de tantas distorsiones juntas que es difícil analizarlas, o sea, todo está distorsionado. El tipo de cambio para los importadores y exportadores está bajo, y el tipo de cambio para los turistas que vienen con dólares, con un dólar alternativo, está baratísimo, o sea, está muy bien porque lo cambian a 180 y pueden consumir de todo. O sea, para los uruguayos y para los chilenos, al dólar blue la Argentina está regalada, ¿sí? Y brasilero también. Pero al dólar oficial, que es nada que ver, porque estamos hablando de casi el 100%, y bueno, ya estamos caros, ¿sí? O estamos poco competitivos porque el tipo de cambio real disminuye. Bueno, da para mucho, podemos hablar horas y horas de la economía. Miren lo que dice, evolución del tipo de cambio real multilateral. Miren, fue un anticipo, no lo había visto el artículo. O sea, acá justamente habla del tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es lo que fue pasando este año? Bueno, justo lo que dijo recién María, ¿fue disminuyendo o no? ¿Lo ven? Sí. O sea, ahora está en 108, ¿sí? Hace un año estaba en 120, se redujo, no, que hace un año, al principio del año estaba 125, ¿sí? Y ya guarda cuando llegamos a menos de 100, ¿qué significaba si esto se empezaba a bajar? ¿Qué es lo que se estaba por venir? Que lo vimos en clase. Una devaluación. Una devaluación, muy bien, exactamente, muy bien, Santiago. Bueno, creo que venimos bien, creo que saben. Entonces ha disminuido porque la inflación argentina es más alta y el dólar se devalúa a muy poca tasa. O sea que lo más probable es que de acá a fin de año se venga un 20% de devaluación. Yo creo que sí. Con un 20% de devaluación vas a irte a este tipo de cambio, más o menos. A este valor, a estos valores. 120, 100, 125. Sí. No me quedó claro, digamos, el por qué cuando baja ocurre esa devaluación. Parece ser que se da siempre cuando baja mucho. Claro, porque en términos relativos, ¿sí? En términos relativos, digamos, tu país se está encareciendo. ¿Qué significa? Que vos tenés un dólar, hoy el dólar el dólar oficial está planchado, va subiendo 25 centavos cada 15 días. Proporcionalmente evoluciona poco. ¿Y tu inflación cómo se está moviendo? Mucho más alta que eso, ¿sí? Entonces, tu estructura y tus precios internos con respecto a este dólar oficial se está encareciendo. Y si se te está encareciendo, va a llegar un punto que, digamos, al disminuir esto, no está favoreciendo tus exportaciones y sí está favoreciendo las importaciones, porque te conviene comprar afuera con este valor de dólar de referencia, con este valor, el oficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a llegar un punto que tu balanza comercial va a empezar a ser deficitaria porque tus importaciones van a ser mayores que tus exportaciones, porque con este dólar no es un dólar competitivo y vas a tener que en algún punto plantear una devaluación para poder incentivar a tus exportadores. ¿Se entiende? Claro, ¿y la devaluación qué haría precisamente? ¿Y qué va a hacer el tipo de cambio real? Lo va a aumentar automáticamente, porque si vos tenés un tipo de cambio oficial de 104 y mañana dice el gobierno, bueno, pasa a 130.
¿qué le van a pasar a los exportadores? Y van a querer, digamos, van a estar más incentivados a exportar y bueno, y a producir ese tipo de bienes para exportar más. Y el importador va a tener que pagar más por esas importaciones, ¿sí? Entonces, en definitiva, normalmente una devaluación, digamos, te produce eso en tu sector externo, que te alienta tus exportaciones y te desalienta tus importaciones. ¿Por qué? Y eso hace que aumente el tipo de cambio real. Si yo aumento el tipo, si devalúo un 20%, este tipo de cambio real iba a aumentar un 20%. O sea, de 108 va a pasar a 130. ¿Se entendió, María? Y tiene una consecuencia negativa de evaluar, los precios. Esta era positiva. Sí, y los precios. Y siempre, cualquier devaluación publica el que menos tiene. Exactamente, tal cual. Va a aumentar los precios, te van a aumentar todo. O sea, ahora ya están aumentando los precios sin devaluación. ¿Se entiende? Va a ser un aumento de precios, que eso es lo que está queriendo evitar el gobierno, que no aumente los precios, por eso tienen planchado el dólar oficial, pero bueno, el problema es que siguen emitiendo. Lo que tienen que hacer es, no sé si está mal planchar el dólar oficial, pero tendrían que dejar de emitir o tratar de controlar la emisión para que no haya tantos pesos en la calle, porque de alguna u otra manera termina afectando y termina incidiendo en la inflación, independientemente de qué teoría quieras aplicar, afecta la inflación la emisión monetaria, ¿sí? Pero aumentaría los precios. Una devaluación seguramente va a hacer que los precios aumenten de golpe. Bueno, y el acercamiento con el FMI, están hablando de arreglar con el FMI para que se replanteen esos pagos y podamos atravesar más tranquilo el 2022. Y acá dice el ritmo de los precios al consumidor. Bueno, esto no sé. Bueno, es un artículo muy largo y complejo, no sé si se los puedo poner, pero acá pueden hacer distintos análisis y la mayoría son válidos. Lo que sí les voy a exigir que utilicen el lenguaje digamos, académico para hacer las explicaciones. No me pongan, tienen que poner, por ejemplo, déficit, superávit, traten de utilizar bien cuál es la palabra adecuada. Igual va a ir solo un análisis de un artículo de periodístico y el resto van a ser múltiples opciones de acuerdo al teórico, lo que vimos en clase. O sea que el 70% del examen va a ser alguna pregunta a desarrollar, múltiple opción, o una lista de opciones, y un 30% va a ser un análisis que seguramente subiré 3 o 4 artículos y de acuerdo a un criterio cada uno va a tener que analizar uno diferente, ¿sí? Y eso sí van a tener que escribir directamente. ¿Hay que sacar foto en una hoja? ¿Hay que sacar foto o va a haber una casilla de texto para que tipiemos, digamos? No, la verdad que lo tengo semi armado el parcial. Ahora voy a hacer esto. Le voy a pedir ayuda a Claudio, porque yo lo hago en Classroom, pero voy a ver, ustedes, creo que hay una opción para que escriban y creo que le puedo subir en la pregunta un link o no. Le puedo copiar un link de un artículo y decirle, bueno, los alumnos que terminen en 1, el legajo, y 1 y 5 hacen este artículo, el 2 y el 8 hacen este otro, ¿se entiende? O lo que fuese, voy a hacer un criterio para que no haya un solo artículo y guarde con copiar y pegar. Yo después hago una grilla en Excel, lo bajo y si veo que todos pusieron lo mismo, porque uno lo contestó o lo hicieron entre 2 o 3 y después se pasaron la respuesta, y no se lo tendré en cuenta o voy a ver, pero traten de ser originales, usar sus palabras porque los voy a leer a cada una de las respuestas. Si están iguales todas, entonces me voy a dar cuenta que lo copian. Pero bueno, traten de cada uno escribirlo con sus propias palabras y con su redacción, ¿sí? Y sí, eso lo tengo que ver ahora, lo tengo que subir ahora y después se lo explico en ese momento. Pero lo más probable es que les ponga un link y ustedes escriban, ¿sí? Que tengan un texto a desarrollar para que hagan el análisis, ¿sí? ¿Y va a ser secuencial algo de eso, profe, o vamos a poder ir y volver libremente en las preguntas? No, creo que, profe, yo, no tengo experiencia, es el primer parcial que voy a tomar con ustedes, pero creo que el profe Claudio lo hace que pueden ir y volver, ¿no? Sí, que es libre. Sí, lo pone todo en una misma página. Sí, es la misma hoja, digamos.
Sí, eso me dijo. Cuando el parcial que ya tengo medio armado está para que vayan libre. Va a ser muy parecido al formato del profe Claudio, pero bueno, con este plus de un análisis de algún artículo, que lo más probable sea un artículo de la semana, ¿sí? O puede ser alguno que vimos recién y lo vuelvo a analizar, no hay problema. ¿Y profe es con cámara? Sí, es con cámara. Es con cámara, sí. Nos vamos a conectar con cámara. Lo más probable es que nos conectamos 9:40, hacemos todas las explicaciones y se conectan con cámara y va a durar una hora y 10 máximo, porque van a hacer un par de preguntas, múltiples opciones, y luego este artículo de desarrollo. Una hora máximo más. O sea, lo más probable es que el parcial esté de 10 a 11 y después corto, ¿sí? Bueno, igual nos vamos a conectar un rato antes al Zoom con cámara y bueno, ahí voy a dar todas las indicaciones que tenga que dar y en el momento que se active, se activará y bueno, y pueden hacer, lo que sí, pueden enviar una sola respuesta, eso sí, igual que el profe Claudio, creo que es así, ¿no? Sí. Bueno, sí, la subo a esta clase, se las voy a subir, todos agendaron el Classroom del 4T1, ¿todos lo tienen? Sí, profe. Bueno, acá de último se lo subo de vuelta. ¿Lo puedo pasar de nuevo? Ahí se lo paso. Lo tengo acá, porque ahí subí lo último que se me complicó, todo lo que se me ha complicado subir, lo estoy subiendo acá. Copiar. No sé si se lo paso ya. Ahí está. Bueno, ese es. Bueno, chicos, estudien y seguramente el viernes nos vemos, les va a ir bien. Profe, tengo una pregunta, perdón. Sí, Así me acuerdo. No me quedó bien clara la diferencia entre inversión financiera y inversión directa. Inversión directa es la inversión real en la economía. O sea, es cuando viene una automotriz y hace una planta industrial, o sea, arma una empresa y hace una inversión directa. O sea, en definitiva, es una inversión que va a tener una repercusión económica de manera directa y que va a afectar a la inversión neta porque es una nueva inversión y tiene un efecto económico, digamos, muy significativo. En cambio, la inversión financiera, en definitiva, lo que está pasando es, está habiendo un traspaso de titularidad de activos, ¿sí? Es como una empresa, Arcor, que cotiza en bolsa, y bueno, yo quiero comprar acciones de Arcor, listo, hay cierta cantidad de acciones y yo voy y compro, entonces alguien vende acciones y yo compro las acciones. En definitiva, lo que está habiendo un traspaso de titularidad, pero no una inversión nueva. ¿Sería como una inversión, la diferencia entre una inversión física y una financiera? Sí, directa o física. Directa, física o real. Se puede llamar directa, física o real. Una inversión real, en la economía real, o se lo puedes tocar. En cambio, cuando se produce un traspaso de titularidad de activos, por ejemplo, en una compra-venta de acciones, no hubo una inversión real para la economía, sino que María vendió acciones y yo se las compré, ¿sí? No hubo una nueva inversión, no hubo una inversión real. ¿Entiende la diferencia? Claro, sí, ahí sí. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes a las 9:30, nos conectamos y a partir de ahí yo les digo cuando arranque el parcial, seguramente a las -15, por ahí. Sí, subo la clase en el 4T1, voy a subir todo, ¿sí? Adiós. Gracias, profe, nos vemos, tenga buen día. Nos vemos, Chao, profe. hasta luego.